seguir avanzando, ya queda muy poquito para el segundo parcial. Necesito que empiecen a leer, así, bueno, van consultando las dudas en cada clase. Tengo que empezar hoy con el tema de administración de la memoria. Lo van a estudiar del capítulo 3 de Andrew Tannenbaum. Esta unidad no es tan larga como la anterior, como la de procesos, pero bueno, sí hay algunos temas que son para que se van a demorar un poquito más, que a lo mejor cuesta entender un poquito más. Entonces, bueno, hay que empezar a leer, ¿sí? Es importante que en cada clase me puedan hacer preguntas y podamos comentar los temas que ya hemos visto. Así, bueno, nos vamos preparando para el parcial número 2. A los que recién entran les decía que la UV va a estar en mantenimiento todo el fin de semana largo, por lo tanto, lo que tengan que hacer en el aula virtual lo tienen que hacer hoy, bajen las filminas o el material que necesiten, bueno, lo mismo para todas las materias, porque no va a haber aula virtual este fin de semana. ¿Bien? Bueno, consultas, dudas antes de empezar. Bien, bueno, vamos a comenzar a hablar de la memoria, de la administración de memoria, porque bueno, es otro recurso que el sistema operativo tiene que administrar, así como lo ha hecho con el microprocesador o con los microprocesadores, ha podido administrar el tiempo de este microprocesador y permitir que los procesos puedan compartir su uso. Lo mismo tiene que hacer con la memoria y tiene que permitir la implementación de la multiprogramación, que es lo que nosotros estamos utilizando ahora, ¿sí? Vamos a empezar a hablar como introducción muy breve de lo que pasaba en la monoprogramación y cómo fueron evolucionando las distintas técnicas para poder implementar justamente la multiprogramación. Y estos son los temas que vamos a ver hoy: multiprogramación con particiones fijas, el concepto de abstracción de la memoria, que es muy importante, ¿sí? Multiprogramación con particiones variables, y bueno, y por último está la bibliografía. ¿Bien? El módulo del sistema operativo que se encarga de permitir el uso compartido de la memoria por parte de los procesos es el administrador de la memoria, ¿sí? Y más allá de que permita el uso compartido, lo que tiene que hacer es asignarle memoria a los procesos y una vez que el proceso muere, desasignarla, ¿sí? Pero bueno, para poder hacer esto, tiene que poder registrar de alguna manera qué parte de la memoria está libre, qué parte de la memoria está ocupada, qué parte de la memoria puede ser utilizada por los procesos. Y alguien tiene el micrófono abierto. Córdoba tiene el micrófono abierto, chicos, tengan cuidado. Y bueno, qué parte de la memoria puede ser utilizada, cuál no, qué parte está ocupada por el sistema operativo. Y bueno, a la parte de la memoria que los procesos tengan acceso, pueden acceder solo lectura, lectura o escritura, o para poder ejecutar instrucciones que están en esa porción de memoria. ¿Bien? Como la memoria, digamos, es un recurso, por más que nosotros tengamos ahora en nuestras computadoras mucha memoria, es un recurso escaso simplemente porque, bueno, los procesos son grandes, han ido evolucionando aún más rápido que la memoria, y porque tenemos presentes en el sistema siempre, aunque sea una computadora o una notebook, una computadora de escritorio con un uso simple, ¿no es cierto?, entre 60 o 80 procesos activos en el sistema ya desde el arranque, ¿sí? Entonces son muchos procesos que están presentes en el sistema. También tenemos que tener en cuenta que hay una jerarquía de memoria, ¿sí?, que el administrador de memoria tiene que poder manejar. ¿Alguien recuerda cuál es esa jerarquía de memoria?
Chicos, ¿cuál es la jerarquía de memoria? Lo que era la RAM y todo eso, profe. La ROM. Memoria, en general. Jerarquía. ¿Alguien recuerda? ¿Qué No tenemos en un sería primer nivel? Ah, la L1, caché, L2, L3 y el caché. Exacto, caché, en un memoria primer principal y nivel. almacenamiento. Exacto. Niveles de caché, que son 3, ¿sí? Que estamos en el orden de los mega, niveles de caché. Después, la memoria RAM en el orden de los giga. Y por último, el disco, ¿sí? Que es la memoria secundaria en el orden, bueno, giga, tera, o lo que cada uno tenga instalado en su computadora. Esa es la jerarquía de memoria y el sistema operativo tiene que poder administrar. No vamos a hablar específicamente de las técnicas de administración del espacio en disco, porque eso lo vamos a ver más adelante en otro capítulo, ¿sí? Vamos a hablar de la memoria RAM y estas mismas técnicas van a incluir los niveles de caché, pero no vamos a hablar específicamente de los niveles de caché, sino que van a estar incluidos en cuando hablemos de RAM directamente, ¿sí? Pero bueno, tiene que administrar todo esto el administrador de memoria, ¿sí? Como les decía, llevar un registro del uso de la memoria. Y también deberá administrar el intercambio entre la memoria y el disco. Fíjense que aquí aparece una primera palabra que es la de intercambio, que este concepto aparece cuando va de la mano del concepto de multiprogramación. Les voy a mostrar. A ver aquí, fíjense, a modo general, estas son las estrategias que nosotros vamos a trabajar en este capítulo, ¿sí? El disco, hay un área de intercambio o área swap en el almacenamiento secundario, que según el sistema operativo puede ser una partición, ¿sí? Es decir, un volumen del disco, o puede ser un archivo. Un archivo en donde se almacenan todos los procesos que se crean, ¿sí? Cuando se crea un proceso, recuerdan ustedes, puede ir directamente a la memoria RAM o puede ir al disco. Entonces, los procesos están en el disco. Cuando se van a ejecutar, suben a la RAM. ¿Mm? Y para poder más o menos administrar el espacio que está en RAM, alguno de los procesos que está ahí baja al disco. Eso es lo que se llama intercambio, ¿sí? El intercambio puro que nosotros vamos a analizar hoy plantea que todo el proceso completo debe subir a la RAM para poder ejecutarse, ¿sí? Después, bueno, por alguna razón puede volver al área de swap para poder subir otro proceso. Eso es intercambio. Como todos los procesos son más grandes ahora, han ido evolucionando, entonces incluso algunos más grandes que la RAM, aparece, ¿sí? El otro concepto que es memoria virtual. ¿Bien? A ver, Juan dice, bueno, que se le cortó, justamente el intercambio es poder tener procesos en el área de swap, en el almacenamiento secundario, y que suben a memoria para poder ejecutarse. Si no están en RAM, sabemos que no se puede ejecutar. Les decía que el intercambio puro es aquel que propone que los procesos suban en forma completa a la RAM. Por lo tanto, cada proceso es mucho menor que la RAM. Si nosotros queremos que existan varios procesos presentes en RAM y que pueda llevarse a cabo la multiprogramación. Bien. Les decía que como todo esto ha ido evolucionando, hay procesos muy grandes, tan grandes como la RAM, y como deben existir muchos procesos presentes en RAM, para que se puedan ejecutar en un pseudo paralelismo o en un paralelismo real, aparece la otra técnica que la vamos a ver la clase que viene, que es la memoria virtual. La memoria virtual
lo que hace es que los procesos suban a RAM, no en forma completa, sino solamente partes del proceso. La parte que se va a ejecutar, ¿sí? Vamos a ver que para poder implementarla, el sistema operativo divide a los procesos o en páginas o en segmentos según la técnica que implemente, y bueno, y de esa manera sube solamente una parte del proceso a memoria RAM. Entonces tenemos muchos procesos presentes en RAM, pero no en forma completa, sino solo las instrucciones que se van a ejecutar. ¿Sí? Esas son las dos grandes técnicas que vamos a ver en este capítulo. ¿Bien? Bueno. En el caso de la monoprogramación, como inicialmente se estaba planteando, solamente un programa subía a la memoria, si ustedes recuerdan, y se ejecutaba hasta terminar, ¿sí? Si había una ruptura general, perdón, una ruptura natural, lo que se podía hacer era bajar el proceso y subir otro. Pero siempre había un proceso de usuario presente en la memoria, compartiendo, ¿sí?, la memoria con el sistema operativo. Ese es el modelo de la multiprogramación. Pero bueno, para poder plantear la multiprogramación había que empezar a resolver ciertos temas. Cómo permitir que existan varios programas en la memoria sin que se pisen unos a otros, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Todos los programas, cuando se diseñan por parte de los programadores, comienzan planteando desde una posición de memoria 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, durante la ejecución puede haber instrucciones que digan saltar a la posición 100, leer de la dirección de memoria 1000. No sé si ustedes se acuerdan cuando vieron en ACO que vieron assembler. ¿Recuerdan las instrucciones de assembler? Sí. Bueno, trabajaron con los programitas en assembler. En el debug. Entonces ahí podían programar instrucciones de movimiento, de transferencia, instrucciones de salto, como jump, ahí está diciendo Sol, y siempre comenzaban ustedes a programar desde la posición 100 generalmente, y a partir de ahí iban haciendo referencia a memoria, ya sea para leer un dato, para grabar o para saltar, ¿sí?, alguna otra porción de programa. Bien. Todos los programadores y todos los programas se hacen de la misma manera. Entonces, si todos suben a memoria, todos van a comenzar desde la posición 100 o desde la posición 0, supongamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a estar pisando unos a otros, algunos programas se van a borrar. Entonces, había que pensar la forma cómo subir los programas en distintas partes de la memoria y que durante su ejecución no estuvieran accediendo siempre todos a las mismas posiciones de memoria. Todos saltan a la posición 28 de memoria. Y no, porque si están en distintas partes de la memoria, eso tenía que ser corregido o salvado de alguna manera. ¿Bien? Entonces, aparece el concepto de reubicación, reubicación estática. Perdón. ¿En qué consiste la reubicación estática? Consiste en modificar todas las instrucciones del programa que hagan referencias a la memoria en el momento en que el programa sube a memoria. En el momento de la carga. En el momento de la carga, todas las instrucciones que hagan referencia a la memoria se modifican dependiendo de la posición en que vaya a ocupar en la memoria.
¿sí? De esa manera se aseguraban de que al estar todas las instrucciones actualizadas con respecto a la porción de memoria en donde sube, bueno, al ejecutarse ese programa no estuviera pisando porciones de memoria que correspondían a otro proceso. Imagínense ustedes que si ese proceso vuelve a disco y después tiene que cargarse de nuevo, en el momento de la carga hay que hacer una nueva reubicación estática de todas las instrucciones que hagan referencia a memoria, porque seguramente sube a otra posición de memoria u otra porción de memoria. ¿Sí? Entonces es un costo, bueno, un poquito alto administrativo en el momento de la carga. ¿Sí? No sé si se entiende el concepto, chicos. Si alguien quiere preguntar. El concepto de reubicación se implementa para todas las técnicas que vamos a ver ahora, pero lo hacen de distintas formas, ¿sí? Algunas las mencionan, otros no las mencionan. Entonces, bueno, me dice Sol si lo podía repetir. Bueno. Fíjense aquí, en este caso, multiprogramación. Esta es una técnica que ya la vamos a analizar, pero bueno, es para que ustedes vean, por ejemplo, las distintas porciones de memoria. En cada una de estas porciones se asigna un proceso. Entonces, en la partición 1 hay un proceso que comienza desde la posición 0. En la partición 2 podemos suponer que hay un proceso que comienza de la partición 1000, etc. Entonces, cuando sube a memoria en la partición 2 un proceso, todas las direcciones o todas las instrucciones que hacen referencia a memoria, por ejemplo, leer desde la posición 30. Este proceso que está en la partición 2 no va a poder leer la posición 30 porque está cargado a partir de la posición 1000. Las de abajo corresponden a otro proceso, en la zona blanca. Entonces, ese tipo de instrucciones se actualizan con una dirección de memoria real. ¿Sí? La posición 28 para este proceso que está en la partición 2 sería en realidad la 1028. ¿Por qué? Porque fue cargado a partir de la posición 1000, vamos a suponer. Entonces, deberá leer no la posición 28 de la memoria, sino la posición 1028 de la memoria. Eso es lo que se llama reubicación estática y se realiza en el momento de la carga. ¿Sí? Les decía que si este proceso va a disco y después tiene que subir en otra partición, tendrá que haber otra reubicación estática de acuerdo al valor de la posición de memoria en la cual va a ser cargado, o que se le va a asignar en ese caso. Bueno, fíjense que todo este problema viene porque se está trabajando directamente con las posiciones de memoria que le llaman memoria absoluta. Para que no haya problemas de que los procesos se pisen unos a otros, aparece el concepto de abstracción de la memoria. Las primeras técnicas fueron estas que yo les estoy mencionando, que es reubicar el proceso y modificar todas sus instrucciones que hacen referencia a la memoria. Entonces, esa sería una primera instancia al concepto de abstracción de la memoria. Hace referencia este concepto a que cada proceso debe tener un conjunto de direcciones de memoria que le son particulares para él, ¿sí? Para que pueda ejecutarse y para que no interfiera con la ejecución de los otros procesos. ¿Bien? Bueno, ya vamos a seguir hablando de este concepto de abstracción de la memoria.
Veamos esta técnica primero de asignación de memoria, que se llama comparticiones fijas. Bien, lo que se propone aquí es definir particiones, o sea, directamente hacer una tabla, ¿sí? Y particionar la memoria con particiones o partes de distinto tamaño. ¿Para qué? Para ir cubriendo más o menos el tamaño de los procesos que se podrían presentar en la ejecución de este sistema. ¿Bien? Entonces, cuando se crea un proceso, se le asigna memoria de acuerdo al tamaño del proceso, ¿sí? Puede requerir una porción grande, como es la partición 2, o una porción pequeña, como es la partición 4. Bien, entonces este tipo de técnica es muy simple y muy rápida en su asignación. Las particiones se crean en el arranque del sistema, ¿sí? Y son particiones fijas. Puede haber en el disco procesos que estén esperando por alguna partición. Es decir, que cada partición va a tener asociada una cola, de acuerdo, ¿no es cierto?, al tamaño de los procesos. Bien. Entonces, se implementa la multiprogramación. En cada una de las colas van a compartir la partición que le ha sido asignada. ¿Qué busca esta técnica? Busca desperdiciar la menor cantidad de memoria. Entonces, la complejidad acá es que tenemos que saber de antemano cuál es el tamaño del proceso, y si el proceso crece, sobre todo el área de datos o el área de la pila, bueno, tendrá que pasar a otra cola asociada a una partición más grande. ¿Bien? Desventajas de esta técnica es que puede, como la mayoría de ellas, generar desperdicio, fragmentación. Fragmentación interna, que es la memoria que no utiliza el proceso, pero ya la tiene asignada, por eso se llama desperdicio. O también la fragmentación externa. Fíjense en este ejemplo, la partición 2 no tiene una cola de procesos que estén esperando para su utilización. Por lo tanto, esa porción de memoria no está siendo utilizada y podría ser aprovechada por los otros procesos que están en cola, por más que sean procesos pequeños asignados a una partición grande, por lo menos podrían ejecutarse. Bueno, esta es otra desventaja. Como es una porción de memoria no asignada a un proceso en particular, se llama fragmentación externa. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo que es interno y externo. La fragmentación interna es memoria asignada al proceso y que el proceso no utiliza. La fragmentación externa es memoria que no está asignada a los procesos y los procesos no se asignan, ¿sí? No se requiere. Por eso es fragmentación o desperdicio. Bien. Una variación a esta técnica es utilizar una cola única, en este caso, ¿sí? Y de acuerdo al tamaño del proceso, se pueden implementar distintas políticas, ¿sí? Un algoritmo propone buscar en la cola el proceso más grande que se ajuste a la partición recién liberada, ¿sí? Entonces supongamos que si está libre la partición 2, que está en amarillo, se elegiría el sexto proceso que está en la cola, que es el que más se ajusta a esta partición, buscando que, primero que haya menor desperdicio interno, ¿sí? Y ese sería el momento de asignar ese tipo de proceso, porque si no, después tendría que esperar mucho más tiempo para que se vuelva a liberar esa partición. Bien, y bueno,
Depende de cómo esté particionada la memoria, puede ser que los procesos pequeños tengan que esperar más tiempo, si se ha definido muchas particiones de tamaño grande o de tamaño mediano y pocas particiones de menor tamaño. Bueno, estos son los temas a tener en cuenta cuando analizamos si se está administrando en forma eficiente o no el uso de la memoria. El primero es el grado de multiprogramación. ¿Alguien recuerda qué es el grado de multiprogramación? ¿Qué es el grado de multiprogramación? Tenemos que preguntarnos cuántos procesos se pueden tener en memoria como máximo. ¿Se puede ejecutar un proceso cuyo tamaño es mayor a la partición más grande? ¿Qué sucede si un proceso crece de tamaño mayor al de la partición asignada? El grado de multiprogramación, chicos, estaba relacionado con la cantidad de procesos que están presentes en la memoria, en este caso en la memoria RAM. ¿Sí? Cuando hablemos de memoria virtual, vamos a decir que el grado de multiprogramación está relacionado con la cantidad de procesos que están presentes en el sistema. ¿Sí? Y esto también hay que tener en cuenta con el porcentaje de tiempo de espera, de entrada-salida que tiene un proceso, el porcentaje de tiempo de ejecución que realiza el proceso. Un sistema con un grado de multiprogramación muy alto comienza a interferir en sus tiempos de respuesta, por ejemplo, y en su eficiencia. ¿Sí? Por eso el grado de multiprogramación siempre lo tiene que considerar el sistema operativo y siempre lo tiene que ir chequeando. ¿Cuántos procesos se pueden tener en memoria como máximo con esta técnica? ¿Qué les parece? ¿A qué estará asociado? A la cantidad de particiones. Muy bien, Tomás, ¿sí? La cantidad de particiones, como les dije, se define en el arranque y va a estar ligado a los tipos de procesos que el sistema está acostumbrado a ejecutar, ¿sí? Entonces eso es una estimación que puede hacer el administrador del sistema, ¿cierto? Una persona. Y relacionado al grado de multiprogramación, cómo lo va a manejar. Bien. ¿Se puede ejecutar un proceso cuyo tamaño sea mayor a la partición más grande definida? ¿Qué les parece? Y no, porque no le podemos asignar memoria, ¿sí? No tenemos, el proceso tiene que caber completo. En estas técnicas de intercambio, el proceso tiene que caber completo en la partición que tenemos definida. Si un proceso crece, deberá ser asignado a una partición mayor. Si no hay una partición para poder contenerlo, no puede ejecutarse. En ese caso, lo que se podría hacer es redefinir las particiones, reiniciar el sistema operativo con particiones mayores para que este proceso pueda ejecutarse. ¿Bien? ¿Qué tipos de fragmentaciones vimos que se pueden presentar? Exacto, ambas, interna y externa. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Qué habíamos dicho? La interna es la memoria asignada que no se utiliza y la externa es la memoria no asignada. Bien, memoria no asignada y que, bueno, que no puede ser asignada tampoco, entonces es desperdicio. Bien,
Empezamos a hablar ahora de abstracción de la memoria, o espacio de direcciones asignadas a un proceso. Es el conjunto de direcciones que puede utilizar un proceso para direccionar la memoria. Cada proceso tiene su propio espacio privado e independiente del resto de los procesos. Esto se logra, como ya les había comentado, con el concepto de, por ejemplo, reubicación estática, ¿sí? Donde se modifican las instrucciones del proceso en el momento de la carga. Reasignación o reubicación. Hay dos tipos, la estática, que se realiza en el momento de la carga, y la dinámica, ¿sí? Que se realiza en el momento en que se está ejecutando el proceso. Mientras se ejecuta el proceso, en cada acceso a memoria se produce una reasignación o reubicación y se llama dinámica. Para esto, para poder implementar la reubicación dinámica, porque es una mejora a la anterior, a la estática, el microprocesador tiene que tener dos registros, el registro base y el registro límite, ¿sí? En el registro base se va a cargar la dirección de memoria en donde comienza el programa. ¿Recuerdan en el ejemplo que vimos de la partición 2? Comenzaría en la posición 1000, por ejemplo. Entonces ese sería el registro base. Todas las direcciones de memoria, por ejemplo, leer de la posición de memoria 28. ¿Cómo se va a ejecutar? Leer de la posición de memoria 1028. ¿Por qué? Porque se le suma el registro base. No en el momento de la carga, sino en el momento de la ejecución de la instrucción. ¿Bien? Cuando un proceso hace referencia a memoria, el hardware de la CPU suma automáticamente el valor del registro base a la dirección generada por el proceso. Una vez que esta dirección ha sido actualizada, recién ahí se envía por el bus de la memoria. Y después está el registro límite, que se utiliza para hacer una comparación. Es decir, cada dirección generada en esta reubicación dinámica no puede superar el tamaño del proceso. Es decir, se estaría asegurando aquí el sistema de que el proceso no acceda a porciones de memoria no asignadas. Para eso sirve el registro límite. No siempre se implementa, depende de la arquitectura, depende del microprocesador. Hay algunos que solamente tienen el registro base. ¿Bien? Bueno, fíjense, programa A, registro base igual a 1000. Es decir, que el programa A o proceso A comienza desde la posición 1000 y tiene un tamaño de 1512. Perdón, desde la 1000 hasta la 1512. Tiene un tamaño de 512 bytes. Luego está el programa B, que al ejecutarse se le asigna que comience en la dirección 1700. Ese va a ser su registro base. También tiene un tamaño de 512 bytes. Este dato, que es el tamaño del proceso, se registra en el registro límite. Bien, entonces va desde la posición 1700 a la 2212. Y ahí tenemos los dos procesos. Presentes en RAM, fíjense que están presentes en forma completa, porque bueno, en toda esta primera parte de intercambio, hablamos de intercambio, y no de memoria virtual, ¿sí? Hablamos de intercambio, entonces los procesos están completos, presentes en la memoria RAM. Bien, por ejemplo, la posición 16 del programa A está en la posición 1016 de la memoria. La posición 8 del programa B está en la posición 1708.
de la memoria, ¿sí? ¿Por qué es eso? Y porque al registro base se le suma, ¿sí?, la dirección del programa. Al registro base 1000 se le suma 16, que es el desplazamiento que tiene la instrucción. Al registro base 1700 se le suma 8, que es el desplazamiento que tiene la instrucción dentro del programa. Bien, entonces de esa manera se produce la abstracción de la memoria. El proceso A progresa dentro de su conjunto de direcciones asignado 1000 a 1512, y el proceso B desde 1700 a 2212. Ese es el espacio de direcciones propio de cada proceso. A eso llamamos abstracción de la memoria. Bueno, y eso es lo que, cómo se resuelve en cada acceso a memoria, cómo se obtiene, ¿sí?, la dirección a dónde va a acceder el proceso. Bien, registro base más la dirección absoluta a la cual quiere acceder, y se obtiene esa dirección relativa, la llama, pero en realidad es una dirección de memoria real a la cual va a acceder el proceso. Bien. ¿Cómo se logra la protección de la memoria, como les había mencionado antes? A través del registro límite. El registro límite tiene la longitud del proceso o el tamaño del proceso, y es hasta dónde va a poder progresar. Entonces, en cada acceso a memoria, esa dirección relativa que se ha generado no puede superar, ¿sí?, el límite que tiene el programa. Entonces, en el caso, volvemos acá, del programa A no puede ir más allá de la posición 1512, y el programa B no puede ir más allá de la posición 2212. ¿Sí? Eso se controla consultando el registro límite. Si lo supera, intenta acceder a una porción de memoria fuera de su espacio de direcciones, se produce una interrupción o un fallo, y eso hace que el proceso se suspenda. ¿Bien? Bien. La otra técnica es aplicar el intercambio no ya a particiones fijas de la memoria, sino a particiones variables. Es decir, tengo una sola porción de memoria RAM, más allá del sistema operativo, ¿no es cierto?, que siempre está presente, y se va particionando a medida que los procesos van pidiendo memoria. ¿Sí? Entonces la asignación ya es más dinámica y se busca reducir la fragmentación externa, principalmente, y bueno, la interna, pero principalmente se busca reducir la fragmentación externa. Se lleva el proceso completo a la memoria, porque estamos hablando de intercambio, ¿sí? Cuando termina su tiempo, su quantum, o hay una ruptura natural, o ya hace mucho tiempo que está presente en RAM, baja al disco. Hay procesos que son los inactivos, salvo los que son los demonios, si no los inactivos se bajan a disco. Cuando vuelve a la RAM, el proceso tiene que reubicarse en otro espacio diferente, ¿sí? Y esto se maneja nuevamente con los registros base y registros límite. Acá hay un ejemplo, fíjense, se le asigna un espacio al proceso A de acuerdo a su tamaño, luego a B, luego a C. ¿Sí? Si el proceso A baja a disco, libera espacio, llega otro proceso que puede utilizar el proceso que dejó A, o se le puede asignar otro espacio de la memoria. Si nosotros seguimos simulando que B se va a disco, luego llega otro proceso, etcétera, van a empezar a quedar aquí pequeños espacios de memoria que a veces son tan pequeños que no los puede utilizar otro proceso. Bien. Esos pequeños espacios
que no se pueden utilizar, lo vamos a llamar también fragmentación. Como es memoria no asignada, es fragmentación externa. ¿Bien? Acá hay dos cosas a considerar. Primero, que cuando un proceso crece, tiene que reubicarse en la memoria, le tienen que asignar un nuevo espacio más grande. Una opción, algunos sistemas operativos lo que hacen es asignarle una porción de memoria un poquito más grande de lo que pide el proceso para permitirle que crezca y no tener que después perder tiempo en tener que reubicarlo, ¿sí? Pero también, bueno, si no crece y si no la utiliza esta memoria, estaríamos desperdiciando memoria. Bien. Otra posibilidad es que cuando quedan estos pequeños espacios libres, esta fragmentación externa, habría que compactar la memoria. ¿Qué quiere decir? Mover todos los procesos a una sola parte de la RAM, ya sea en la parte baja o en la parte alta, y unir todos los espacios libres. Unir todos los huecos que se llaman. Eso es la compactación, así como en el disco. Pero bueno, casi no se utiliza esta técnica porque se prefiere utilizar ese tiempo del microprocesador para que ejecute procesos, los termine y estos liberen memoria, ¿sí? Que estar desperdiciando tiempo de ejecución en tener que reubicarlos. ¿Bien? Bien. Con esta técnica de particiones variables, la asignación es dinámica, ¿sí? A medida que el proceso se van creando y llegan a la memoria, se le asigna de acuerdo al tamaño. Si no hay espacio en memoria, ¿dónde esperan los procesos? En el disco. ¿Bien? La desventaja es que es un poquito más complejo que el anterior, que el de las particiones fijas. Por lo que es tan dinámica, hay que ver cuál es el tamaño del proceso, entonces se complica un poco la asignación, y al liberar la memoria, bueno, hay que desasignarla y ponerla como libre o como hueco. ¿Bien? Como les decía, tiene que tener en cuenta si el proceso crece. Si el proceso crece, tiene que reubicarlo, esa es una opción. Si no, trata de asignarle un poco más de memoria en el momento en que se crea el proceso o que sube a la memoria RAM. Y si no, si mientras está ejecutando ve que crece y tiene memoria libre adyacente, se la puede asignar. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿O tengo que repetir algo? Bueno, están muy callados. No sé si están cansados o qué pasa. Bueno, hablamos de técnicas de asignación para particiones fijas y para particiones variables, ¿sí? Estas técnicas así puras como están planteadas no se implementan en los sistemas operativos actuales, sino que siempre hay una evolución de estas técnicas, ¿sí? ¿Cómo registra el sistema operativo el uso de la memoria? Porque tiene que registrarla para después poder asignarla. De alguna manera tiene que saber qué partes están ocupadas, qué parte de la memoria está libre. Puede utilizar una de las dos técnicas siguientes, mapa de bits o lista enlazada. Esas son las dos técnicas que utiliza para ir registrando el uso de la memoria. Bien, mapa de bits. Divide a la memoria en unidades de asignación, que son porciones, que puede ser, no sé, 512 bytes, 1K o menos, ¿sí? Y asocia a cada unidad de asignación un bit dentro de este mapa de bits. El 0 puede indicar que está libre y el 1 que está ocupada esa unidad de asignación o viceversa, ¿sí? Y acá está el tema de ver
¿cuál es el tamaño óptimo de esta unidad de asignación? ¿Para qué? Para disminuir la fragmentación inicialmente y bueno, y para permitir que la mayor cantidad de procesos pueda estar presentes en la memoria. Si la unidad de asignación es pequeña, van a tener un mapa de bit grande, ¿sí? Si tienen 1000 unidades de asignación, van a tener 1000 bits en el mapa de bit. Si tienen 500 unidades de asignación, tendrán 500 bits en el mapa, ¿sí? Entonces está muy ligado a la cantidad de unidades de asignación que se haya definido. Bueno, y ahí ya les contesté la pregunta. Dependerá de la cantidad de unidades de asignación definidas, el tamaño del mapa de bits. Bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos la memoria asignada al proceso A, B, C, D y E, y lo que está rayado son porciones de memoria libres, ¿sí? Puede, como les decían, unidades de asignación pequeñas de algunos bits o de algunos bytes o kbytes. Dependerá del sistema. Bien, entonces, por ejemplo, el proceso A tiene, si ustedes se fijan en el mapa, 5 unidades de asignación ocupadas, porque hay 5 unos en el mapa. Luego vienen 3 bits en 0, porque hay 3 unidades de asignación libres. Bien, que pueden ser asignadas a un proceso. ¿Cuál es el tema acá? Fíjense que el proceso tiene que subir en forma completa a la memoria. Por lo tanto, las unidades de asignación tienen que estar adyacentes. Es por eso que se está generando mayor fragmentación externa, ¿sí? Entonces, si un proceso necesita 4 unidades de asignación, en este ejemplo que tenemos aquí, tiene que esperar. No puede subir a memoria todavía, ¿sí? Porque no tenemos ningún espacio que tenga 4 unidades de asignación contiguas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces a medida que se van asignando las unidades de asignación, se registran en el mapa de bits. Lo único que tiene que hacer el administrador en tal caso es recorrer el mapa de bits y buscar tantos ceros consecutivos como unidades de asignación necesite el proceso. ¿Bien? Bueno, ya vamos a ver cuáles son las técnicas, porque, a ver, esto genera que haya distintas políticas que se puedan implementar para poder asignar, de acuerdo al mapa o a la lista ligada, espacio al proceso. Bueno, acá tenemos el mismo ejemplo, pero vistos como unidades de asignación. Cada celda es una unidad de asignación. Así, el proceso A tiene 5 unidades, el proceso B 6, el proceso C tiene 4 unidades de asignación, pero fíjense que tiene espacio libre. Ha generado fragmentación interna en la última unidad de asignación. ¿Bien? Bueno, ahí está la pregunta. Fragmentación interna. ¿Por qué? Porque ya está asignada esa memoria y el proceso no la utiliza. ¿Cuántas unidades de asignación ocupa el proceso B? 3. Y también ha generado fragmentación interna. Fíjense que ahora en este ejemplo, la unidad de asignación es más grande, se le asigna menos cantidad. Ahora el proceso A tiene solamente 2 unidades, antes tenía 5. El proceso B antes tenía 6 unidades de asignación, pero ahora tiene 3, tiene la mitad. Y bueno, ya ha generado un poco más de fragmentación interna. Como consecuencia, el mapa de bits que está en la memoria es más pequeño. Bien, pero bueno, ese es el costo, generar mayor fragmentación interna.
Bien, ¿cómo se registra el uso de la memoria, pero ahora con lista enlazada? ¿Sí? Cada elemento de la lista tiene estos 4 campos. El primero va a identificar si se trata de un proceso o de un hueco. El hueco es memoria libre, ¿sí? Luego, ¿dónde comienza esa porción de memoria? Y la longitud que tiene. La longitud está indicando la cantidad de unidades de asignación que ocupa, ¿sí? Y luego el puntero al siguiente elemento de la lista. Por eso es una lista enlazada. Fíjense, acá está la lista enlazada con referencia a la misma porción de memoria. Entonces, el proceso A comienza en la unidad de asignación 0 y ocupa 5 unidades de asignación. Ahí está. Luego, ¿qué le sigue? Un hueco que comienza en la unidad de asignación 5 y lleva 3. Son 3 libres. Luego viene el proceso B, que inicia en la unidad de asignación 8 y ocupa 6 unidades de asignación. ¿Sí? P, el proceso C, comienza en la unidad de asignación 14 y ocupa 4 unidades de asignación, etc. ¿Sí? Que es lo mismo que el mapa de bits. ¿Qué pasa cuando se libera memoria? Fíjense, acá tenemos las distintas situaciones que se pueden dar. Tenemos, por ejemplo, que el proceso B termina, libera memoria, o que el proceso A termina y libera memoria, por lo tanto, el proceso X, en ambos casos, tiene adyacente memoria libre, que podría ocupar si necesita, si crece, ¿sí? O puede tener a ambos lados, memoria libre porque los otros procesos terminan. ¿Qué pasa si termina el proceso X? Queda libre en el medio, fíjense, entre el proceso A y el B. Si después que termina X, termina el proceso B, estas 2 porciones de memoria, que son 2 huecos adyacentes, en la lista ligada se van a unir como uno solo. Se unen los huecos. Lo mismo si en vez de terminar el proceso B, termina el proceso A. O si terminan los 3, se unen en un solo hueco. ¿Sí? Porque estamos hablando de particiones variables. Por lo tanto, cuando se unen 12 espacios, se modifican los datos de la lista. ¿Sí? Si un proceso termina, pasa esa porción de memoria en la lista pasa de tener una P a una H. Bien, acá está el ejemplo. Tenemos proceso, proceso, hueco. Si este proceso que está en la unidad de asignación 9 finaliza, se transforma en un hueco. Por lo tanto, como tenemos 2 huecos adyacentes, se tienen que unir. Hueco que comienza en la unidad de asignación 9 y tiene una longitud de 8 unidades de asignación. 3 más 5 que tenía 8. ¿Bien? Y se apunta después al siguiente elemento de la lista. Eso es lo mismo que habíamos visto antes. ¿Sí? Si terminan todos, quedan 3 huecos, tenemos un solo hueco general que comienza en la unidad de asignación 5 y tiene 4 más 3 más 5, 12 unidades de asignación en ese hueco. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se registra entonces el uso de la memoria? ¿Por mapa de bits o por lista enlazada? ¿Bien? Cuando llega el momento de asignarle un hueco al proceso, ¿sí? Ese hueco puede estar representado en el mapa de bits por los ceros o en la lista ligada por el elemento que tenga una H. Existen distintos algoritmos que se pueden implementar. ¿Para qué? Para elegir un hueco apropiado y asignárselo al proceso. Estos son los algoritmos, son muy sencillos.
Me gustaría que lo vean ustedes, yo se los voy a explicar rápidamente. El primer ajuste simplemente elige el primer hueco que encuentre y en donde el proceso quepa. No mira si el hueco es demasiado grande, si es muy justo, si va a poder crecer. No mira, no contempla esas situaciones. Por eso se llama primer ajuste. El primer hueco que encuentre que pueda contener al proceso, esa porción de memoria le asigna. ¿Mm? Cuando se le pide una nueva asignación, empieza a recorrer ya sea el mapa de bit o la lista desde el principio. Eso es lo que hace el primer ajuste. Siempre comienza a recorrer desde el inicio, ya sea del mapa de bit o de la lista. En cambio, en el siguiente ajuste hace lo mismo. El primer hueco que encuentra, que pueda contener al proceso, lo asigna. Pero la diferencia es que en el siguiente pedido continúa su búsqueda desde donde está, desde donde quedó la búsqueda anterior. No vuelve al inicio de la lista a recorrerla de nuevo. Bien. El otro algoritmo, que es el del mejor ajuste, lo que hace es, por ejemplo, si estamos trabajando sobre la lista, es recorrerla toda, completa, y encontrar el hueco que mejor se ajuste al tamaño del proceso, con el objetivo de evitar la fragmentación interna, ¿no es cierto? Y de aprovechar mejor los espacios de memoria. Bueno, la desventaja es que pierde tiempo en la búsqueda. Para todos estos algoritmos existe la opción de tener la lista separada entre procesos y huecos para que las búsquedas sean solamente sobre una lista de huecos, ¿sí? Y que no incluya elementos de la lista que están registrando ya memoria asignada. Pero bueno, esto le da complejidad al algoritmo, ¿no es cierto? En el caso del peor ajuste, lo que hace es asignar la porción o el hueco más grande. En este caso estarían ordenados los huecos por tamaño, entonces tomaría el primero, el más grande. De esa manera, la política es, si le voy a asignar un hueco grande, en realidad le asigno la porción que necesita y me queda, lo divide al hueco, ¿no es cierto? Entonces, está suponiendo que al dividirlo, va a quedar ocupado una porción de memoria y lo no asignado va a ser tan grande todavía como para poder albergar otro proceso. Quiere evitar este algoritmo ir dejando huecos muy pequeños que después no puedan ser asignados. ¿Sí? Y después tenemos, por ejemplo, el ajuste rápido, ¿sí? Que lo que hace es encontrar el primer elemento de la lista que se ajuste, ¿sí? Al tamaño del proceso. Muy parecido al primero. ¿Bien? Mantiene listas separadas de los tamaños más comunes solicitados. Es un poquito más complejo porque trabaja con más de una lista o más de dos listas, porque los tiene ordenados por tamaño. Entonces esto les permite elegir un hueco que se ajuste lo mejor posible al proceso, pero sin tantas búsquedas. La desventaja es que, bueno, el algoritmo es más complejo, porque maneja distintas listas, porque las tiene que administrar. Cuando los procesos liberan memoria, se transforman en huecos esas porciones y hay que agregarla a la lista que está manejando el algoritmo. Entonces, bueno, es un algoritmo un poquito más complejo. Bueno, acá está ejemplificado los algoritmos. Me parece que no haría falta porque son muy sencillos. Esto lo pueden ver ustedes después. Y si surge alguna duda, me preguntan en la clase siguiente. Bueno, ¿preguntas hasta aquí, chicos? Por ahora no, profe. Bueno, parece sencillo,
pero es muy importante que ustedes vayan entendiendo ciertos conceptos. ¿Qué vimos acá de importante? El tema es el concepto de intercambio, el concepto de reubicación estática y reubicación dinámica, y principalmente el concepto de abstracción de la memoria. ¿Alguien me puede explicar en qué consiste el intercambio? Puede levantar la mano y habilitar el micrófono, así es más fácil. ¿Nadie recuerda qué es el intercambio? Los procesos completos suben y bajan de la memoria RAM. Exacto. Se intercambian de la memoria RAM ¿con qué? ¿A dónde van si bajan de memoria RAM? El almacenamiento secundario. Bien, al almacenamiento secundario. Eso es intercambio. Perfecto. ¿Por qué se deben intercambiar los procesos? Y por el tamaño de la memoria, digamos, no pueden estar todos en memoria. Claro, no pueden estar todos en memoria. Bien. Para implementar la multiprogramación. ¿De acuerdo? Y bueno, no pueden estar todos en memoria, como decía Matías, entonces están en el disco. Bueno, ¿qué es la reubicación estática? Cuando se particiona la memoria y se le da un pedazo a cada proceso, pero no se puede modificar. Y algunos pueden quedar vacíos si no se ejecuta el proceso. Y a ver, faltaría explicar bien qué es lo que es la reubicación estática. Cuando se modifican las instrucciones que hacen referencia a la memoria de cada proceso. Bien, ¿en qué momento se modifican? Cuando ingresan a memoria de los procesos. Bien, en el momento de la carga, las instrucciones que hacen referencia a memoria se modifican. Se modifica la dirección de memoria a la cual esa instrucción va a acceder, ¿sí? Porque accede a una dirección absoluta que se llama una dirección real de la memoria. ¿Y qué es la reubicación dinámica entonces? ¿Recuerdan o no? A ver, pensemos. ¿Qué era la reubicación dinámica de la memoria? Perdón, profesor, esa parte no la escuché, estaba con mi niña, pero estimo que es cuando le asigno cualquier lugar de la memoria libre, y cuando es estática va siempre la misma porción de memoria. No. Cuando la reubicación es estática, la actualización de las direcciones de memoria a las cuales va a acceder el proceso se hacen en el momento de la carga. ¿Sí? Es decir, que se estarían tocando las instrucciones del programa. Cuando la reubicación es dinámica, ¿qué pasa? Se utilizan dos registros. En realidad se utiliza uno, que es el registro base, que es un registro que es hardware, ¿no es cierto? Es parte del microprocesador. Registro base. ¿Qué guardamos ahí? ¿O qué guarda el sistema operativo? La dirección de memoria en donde comienza el programa o el proceso.
Entonces, el registro base para el proceso A, ¿están viendo? Yo estoy compartiendo pantalla. A ver. Sí, se ve, profe. Sí, Bien. profe. Bueno. Abstracción de la memoria. Bueno. El valor del registro base para A va a ser 1000, porque ahí comienza. El valor del registro base para B va a ser 1700. Es decir, que este dato del registro base se actualiza de acuerdo al proceso que esté en ejecución. Forma parte del contexto de cada proceso. Fíjense que aquí las instrucciones del proceso no se tocan. A medida que el proceso se ejecuta, se van actualizando la dirección de memoria que después va a viajar por el bus de datos, por el bus de direcciones hacia la memoria. Bien, entonces, una instrucción que diga move al registro a X. A ver. Acá. Si puedo. Si me deja. Move al registro X desde la posición 500 de la memoria. Bueno, ahí está. Cargar a la X el dato que está en la posición 500 de memoria. ¿Cómo se va a ejecutar esa instrucción si es del proceso A, esa instrucción? En el momento en que se ejecute, ¿qué se va a cargar en el bus de direcciones que va hacia la memoria? Le va a cargar y va a decir que lea y cargue al registro X lo que está en la posición 1500. ¿Por qué? Porque le sumó el valor del registro base. No toca la instrucción del programa, sino que hace la suma en el hardware del microprocesador y coloca este dato 1500 en el bus de direcciones que va hacia la memoria. Pero el programa queda como está. Distinto es en la reubicación estática, que esta modificación sí o sí tiene que hacerse en el momento de la carga. ¿Sí? Después, si el programa va a disco y vuelve, se modifica nuevamente en el momento de la carga. ¿Sí? En cambio, en la reubicación dinámica se realiza en el momento de la ejecución del programa. Entonces el proceso A va a acceder a memoria en la posición 1500. Ojo que tiene que controlar el sistema que esta dirección generada no sobrepase la dirección 1512, que es la última posición que tiene asignada, y eso lo hace en base al registro límite. Bien, para evitar que un proceso acceda a espacios de memoria que no le corresponden, no lo tiene asignado. ¿Se entiende, chicos, ahora? Entonces, esto es lo que llama abstracción de la memoria. El espacio privado del proceso A es del 1000 a 1512. El espacio privado de B es de 1700 a 2212. A ver, David levantó la mano. ¿Qué quiere preguntar? ¿Cuál sería el registro límite? ¿El 1512 y el 2212 sería el límite? No. El registro límite tiene el tamaño del proceso, o sea, va a tener este dato, 512. ¿Sí? Entonces, ese es el dato que tiene el registro límite. Bien, y como vos decías, no debe superar, en ese caso si tenías razón, esta dirección generada de 1500 debe ser siempre menor a 1512. Las direcciones que se generen para el proceso B deben ser siempre menores a 2212. Y eso lo va calculando en el momento. ¿Qué guarda en el registro límite? El tamaño del proceso. Entonces será registro base más registro límite, debe ser siempre mayor a la dirección relativa que se obtuvo, acá en este caso, ¿sí? Al sumar la dirección absoluta que tiene el programa con el registro base. ¿De acuerdo? No sé si se entendió. Sí, profe, gracias. Bien.
¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, vimos reubicación estática y reubicación dinámica. Todo está hablando de intercambio, ¿sí? Los procesos tienen que estar en forma completa en la memoria. Si no tienen espacio en memoria, descansan en disco. Bien. Las técnicas de asignación son con particiones fijas o con particiones variables, ¿sí? Particiones variables, se hace un mejor uso de la memoria, se va particionando a medida que los procesos demanden memoria. Bien. La desventaja es que se van generando huecos pequeños, como en este caso que tenemos aquí en la zona gris, que es la fragmentación externa, que es memoria tan pequeña que no puede ser asignada. La solución es la compactación de la memoria, que consiste en llevar los procesos ya sea a una sola zona, a la parte alta o a la parte baja de la memoria, y tratar de unir todos estos huecos o espacios libres en uno solo, para generar un espacio más grande que pueda ser asignado. ¿Por qué prácticamente no se utiliza la compactación de la memoria? ¿Qué les parece? Porque requiere mucho tiempo de procesamiento. Claro, y es más rápido el micro en ejecutar procesos que puedan terminar y liberar memoria que estar compactando cada cierto tiempo. Bien, bueno, ¿cómo registra el sistema operativo o el administrador de memoria, en este caso, el uso de la memoria? ¿Qué técnicas utiliza? Mapa de bits y listas enlazadas. Mapa de bits y listas enlazadas. Para poder elegir un hueco o espacio de memoria libre, ¿qué algoritmos utiliza? ¿Se acuerdan? A ver. Estos. Para trabajar sobre el mapa de bit o sobre la lista enlazada, puede utilizar alguno de estos algoritmos. Primer ajuste, siguiente ajuste, mejor ajuste, peor ajuste o ajuste rápido. Bien, son los más comunes que se aplican sobre el mapa de bit o sobre la lista enlazada. ¿Se entiende? Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas y sus objetivos diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, esto es a modo de resumen de lo que hemos visto hoy. Van a leer el tema, aquí está la bibliografía, Tannenbaum, capítulo 3. Vamos a ver el capítulo 3 prácticamente completo, antes de llegar al segundo parcial. La clase que viene, retomamos desde aquí y vamos a hablar de la otra técnica para administrar la memoria, que también utiliza intercambio, es la memoria virtual. Pero esta técnica permite que los procesos puedan ejecutarse sin que estén en forma completa en la memoria. ¿Sí? Esa es la diferencia con el intercambio puro. Ambas utilizan el disco, ¿sí? Los procesos están en disco y van subiendo a la memoria a medida que tengan espacio o hayan obtenido los recursos, les toque el turno, etc. ¿Bien? Bueno, consultas, chicos. Si no, dejamos aquí y nos reencontramos la clase que viene el viernes. No, Bien, ahí Matías puso presente, pongan presente todos para que me quede registrado, por favor. No sé qué querían preguntar. Habían habilitado el micrófono. No, a mí, profe, me quedó habilitado nomás. Ah, bien, bueno. Bueno, estamos terminando, pongan presente. Muy poquitos han puesto presente, vamos. Y bueno, sé que han estado muy ocupados con otras materias, pero bueno, les pido que empiecen a estudiar porque si no se les va a hacer mucho después, ¿sí? Para el segundo parcial.
comenzamos para el segundo parcial a estudiar desde hilos. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, nos reencontramos el viernes, chicos. Estoy dándoles tiempo para que pongan presente. Pero me parece que faltan algunos. Ahorita buenos días. Se fueron a dormir o a almorzar. Ah, bien. ¿Y el otro que me dice que tenían 2? Ah, bien. Prieto Aldana levantó la mano. A ver, ¿qué quiere preguntar? Bueno, habrá sido sin querer. Sí, los he notado inactivos. Por eso, bueno, yo sé que están con parciales. Pero bueno, de repente nos vamos a encontrar con septiembre. Y ya la fecha es 10 de septiembre. Entonces, me gustaría que empiecen a leer. Para Sí, que perdón, después no profe. sea solo una sola lectura. O sea, a mí me agarró hoy día justo 2 reuniones de trabajo. No tengo parciales, pero me agarraron reuniones de trabajo. Por eso, claro. Ya se fue el año, me dice Ariel. ¿Y sí? Es así. Bueno, chicos, nos reencontramos entonces el viernes. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Sí, no me funcionaba el micrófono antes, por eso. Ah, bien. Yo tenía una duda de los algoritmos de asignación. O sea, la única diferencia entre el primer ajuste y el ajuste rápido sería que el ajuste rápido tiene las listas divididas por tamaños. ¿Era así? Exacto. Maneja varias listas, las divide por tamaño, por ejemplo, rango, suponte. Lista, huecos de 20 a 30K. Tiene un rango. Otra lista con huecos de 31K a 40K. Suponte. Esa es la diferencia y por eso es un poquito más complicado la administración, el manejo del algoritmo, pero bueno, más rápido en la elección del hueco a asignarle al proceso. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, listo, chicos, nos vemos. Buen fin de semana. No, profe, buen fin de... Chao, hasta luego. Gracias igualmente.